Hola, buenas noches. Como todas las semanas, ya estamos acostumbrados a tener un ama aquí en la comunidad de... Un momentico. Hola, buenas noches. Ya como todas las semanas estamos acostumbrados a nuestro Ama Radio, un espacio que hemos hecho para educar a toda la comunidad de ZChain sobre todas las novedades que tiene el ecosistema blockchain, educación, noticias, eventos. Y bueno, la noche de hoy tendremos un invitado muy especial. Jesús León es un desarrollador especialista, pues desde hace tiempo en inteligencia artificial y ahora pues combinándola con blockchain para ver todas las novedades que se pueden hacer con estas dos tecnologías juntas. Bienvenido, Jesús. Gracias por acompañarnos la noche de hoy. Por favor, quisiéramos que te presentaras para nuestra comunidad y cuéntanos, Jesús, bueno, ¿desde cuándo estás haciendo lo que haces? Tienes un perfil profesional bastante amplio y bueno, la temática central del día de hoy va a ser esto, IA con blockchain, para prevenir, bueno, los fraudes y mejorar pues todo lo que tiene que ver con el ecosistema blockchain que todavía, pues como toda tecnología nueva, tiene sus debilidades todavía, pero bueno, estamos mejorando día a día. Por favor, Jesús, preséntate y acompáñanos pues en esta hora a discernir sobre estas nuevas tecnologías. Adelante. Gracias, Edumar. Hola, comunidad de ZChain. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Eh, sí, bueno, yo soy ingeniero en computación, tengo magíster también en ciencias de la computación. Actualmente soy Tech Lead, me manejo sobre todo en la parte de liderazgo técnico y con más de 17 años ya creando soluciones tecnológicas, enfocado en todo lo que es la parte de inteligencia artificial. Trabajado incluso con blockchain y bueno, desarrollando plataformas que impactan en sectores tanto salud, educación, e-commerce, y bueno, también he recorrido pues, tenía un recorrido bastante importante pues, sobre todo ya durante en pandemia, en todo lo que es el liderazgo de equipos internacionales y he acompañado, los acompaño pues desde aquí de Venezuela con todo este mundo del liderazgo, la transformación tecnológica y la inteligencia artificial. Excelente, Jesús, gracias. Fíjate, yo no sé si los demás te escuchan bien, yo te escucho un poco bajo. Si puedes intentar hablar un poquito más duro o... Exacto. Ok, ok. Jesús, bueno, ahora sí te escucho mejor. Eh, Ahora, Jesús, bueno, quisiéramos que nos cuentes con respecto a las motivaciones, ese incentivo que te ha llevado, bueno, a que estés presente como líder en estas tecnologías en muchas grandes empresas, ¿no? Cuéntame cómo surgen estas primeras inquietudes tuyas para abordar, pues, la inteligencia artificial, que es una tecnología bastante nueva, y la blockchain, por supuesto. Claro, claro. Mira, esas primeras inquietudes están muy presentes porque fueron un punto de partida en todo lo que es mi forma de entender y aplicar las tecnologías hoy en día. Durante la pandemia, por ejemplo, cuando el ecosistema cripto vivió un auge cerca de estamos hablando de agosto de 2021, pues Bitcoin alcanzó unos máximos históricos, pues yo comencé a realizar mis primeras operaciones, ya recuerdo yo, un 1 de septiembre, pues de ese mismo año. Lo que empezó pues como una curiosidad, pues se convirtió en un proceso ya estructurado y ya a los pocos meses estaba estudiando de manera formal temas como economía digital, ya la parte de Solidity, todo lo que es la parte de Web3, desarrollo de aplicaciones blockchain.
siempre acompañado pues también de conversaciones que llevaba con el equipo y aprendizajes dentro del mundo del desarrollo. Entonces ya, y con el tema de inteligencia artificial, pues ocurrió también algo similar, pues desde la universidad, pues tuve acercamientos académicos en distintas ramas de la inteligencia artificial, como lo fue robótica, lógica de programación, autómatas de lenguajes formales, que, que bueno, que verdaderamente cambió la manera en que uno ve, pero el cambio también llegó con estos grandes modelos de lenguaje que hoy en día utilizamos y he trabajado desde los inicios, pues, de GPT 3.5, luego ya explorando modelos como los de Mistral y bueno, en mi caso específico ya integrando GitHub Copilot desde los primeros lanzamientos para todo lo que es la parte del desarrollo de software. Vale, Jesús, qué interesante. Y fíjate que yo comentaba hace días también en un evento en la universidad, cómo a los jóvenes ahora, pues digamos, a nivel de universidad, de pensum de estudio, no estaban viendo todavía muchas asignaturas relacionadas con este tipo de tecnologías disruptivas. Te digo que, bueno, en algunos casos hay universidades en las que todavía ni siquiera ven asignaturas que tengan que ver con inteligencia artificial, ni que tengan que ver con blockchain, inclusive hasta fintech, que digamos pudiera ser una de las que se use con más frecuencia, todavía no se usa mucho a nivel de universidad, a nivel de desarrollo, a nivel de finanzas, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, fíjate, tú estudiaste computación y obviamente, bueno, fuiste acumulando experiencias, estudios y, bueno, oportunidades que te brindaron descubrir este tipo de nuevas áreas, ¿no? Sí. Y entiendo también que pues descubriste también tu camino formativo y ahora también lo enseñas, ¿no? También formas a otras personas en esto. ¿Qué reflexión crees tú o nos puedes dar sobre esto que está pasando en las universidades hoy día? No en todas, pero sí lo que está pasando en las universidades hoy día y cómo lo ves tú, ya que estás del otro lado, ¿no? De la formación. Vale, vale. Mira, lo primero es entender eso, qué significa realmente el tema de confiar. O sea, para mí confiar es un acto de fe, sino que, perdón, no es un simple acto de fe, sino pues es el resultado de tener el conocimiento suficiente para saber que algo puede cumplir lo que se espera. Durante mi camino formativo, pues yo tuve una carrera en computación, he tenido más de 60 certificaciones y descubrir que aprender de manera constante me da esa seguridad, ¿no? De poder confiar en, en el proceso y así poder dar fundamentos sólidos a todo lo que evaluamos todos los días, adoptar nuevas tecnologías. También entendí que no se trata también de querer abarcar todo, porque en la tecnología y en especialmente temas de inteligencia artificial avanza a un ritmo sumamente acelerado, que casi es imposible estar al día con todas estas novedades. Pero lo importante es mantenerse ahí en movimiento, ser curioso, estar atento a no quedarse atrás, a no quedarse atrás, pues. Y ese hábito de aprendizaje continuo es lo que me permite hoy en día confiar en tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial y la blockchain, no solo por una moda específica, sino porque son herramientas reales que transforman, digamos que problemas complejos que se unen hoy en día en soluciones viables. Entonces mi recomendación para toda esa gente es a eso, a mantener la curiosidad, aprendizaje constante y eso le va a dar la confianza para afrontar todo este tema de evolución de tecnologías disruptivas. Edumar,
Sí, Jesús, fíjate que yo entiendo ahora que, bueno, la inteligencia artificial, bueno, vino para quedarse, en todos los ámbitos de nuestra vida prácticamente ya la estamos usando. Y yo quisiera que me comentaras, ya utilizando inteligencia artificial, entendiéndola, generando a partir de la inteligencia artificial, ¿cómo ves tú o cuál ha sido tu desafío más importante últimamente en el que hayas tenido que integrar tecnologías, por ejemplo, para garantizar seguridad, para garantizar trazabilidad, para, digamos, hacer mucho más sencilla el uso de estas tecnologías a las personas? Coméntanos sobre eso. Sí, claro. Fíjate, cuando hablamos, por ejemplo, yo le enfoco más a lo que es la parte de la trazabilidad. Yo he trabajado en sectores donde los datos son altamente sensibles, por ejemplo, salud y el tema financiero, y ahí destaca mucho el tema de la seguridad y la privacidad. Sin embargo, pues uno de los proyectos más desafiantes en términos de trazabilidad lo desarrollé en una empresa de transporte, porque el reto consistía en diseñar un sistema capaz de registrar cada paso, cada acción, realizar, o sea, todo lo que tenía que ver con la mercancía, desde el punto de envío hasta el punto de llegada. La integración de datos, todo lo que es la parte de procesos y herramientas, pues me permitió alcanzar los tiempos de entrega, temas de reducción de riesgo por pérdidas de la mercancía, al mismo tiempo pues generar reportes detallados sobre la eficiencia incluso de la compañía como tal. Este proyecto pues también me enseñó todo lo que es la parte de trazabilidad y que no es solo una cuestión técnica pues sino también que le da confianza a los clientes. Claro, ese nivel de confianza del que tú hablas es un nivel de confianza que todavía le hace mucha falta a las personas que no han ingresado todavía al ecosistema blockchain por miedo, por desconocimiento, por falta de educación, pero sobre todo porque en el tema de las finanzas, pues obviamente la seguridad es muy importante, o sea, todo el mundo siempre quiere tener seguro su dinero. Entonces, Ujú. coméntanos, ¿ah? Sí, 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 sí. sí, claro, entonces coméntanos, digamos, desde la parte de liderazgo, o sea, que has estado liderando varios proyectos, ¿qué errores comunes tú has visto al implementar, por ejemplo, soluciones de DeFi o las mismas NFT, o sea, con estas tecnologías emergentes? ¿Cuáles son los errores más comunes que tú has visto a nivel de, digamos, de desarrollo en esa parte de la seguridad específicamente? Sí, mira, uno de los errores más comunes, por ejemplo, al asumir blockchain o inteligencia artificial, eh, es entender bien la pregunta. Y lo digo de un autor, de Nicky Kurman, que dice que blockchain no es la respuesta a menos que entiendas bien la pregunta. Entonces la clave está en ejecutar con criterio. Blockchain es una gran alianza cuando realmente necesitas, por ejemplo, confianza en la distribución entre partes que no se conocen. Entonces, cuando tú no conoces a la persona, una de, la, de las grandes ventajas es utilizar blockchain. Por ejemplo, la inmutabilidad de los registros, eso es muy importante y para eso está básicamente diseñado blockchain. Todo lo que es la parte de automatización transparente a través de smart contracts, pero si lo que buscas es pura eficiencia, control centralizado, velocidad de procesamiento, probablemente pues no sea tu mejor opción. Entonces el problema no está en la tecnología en sí, sino saber cuándo y cómo aplicarla. Excelente. Y tomando en cuenta que, por ejemplo, como líder, ya, bueno, has impartido este conocimiento en tus equipos o en los equipos que has trabajado, porque entiendo que has implementado, por ejemplo, IA y blockchain tanto en el área de la salud como en el área del deporte, en el área, por ejemplo, del scouting.
¿Cómo visualizas tú ya ahora la evolución de la inteligencia artificial aplicada específicamente a esto, a la detección de fraudes, a la parte, o sea, como te decía, al ámbito de la seguridad que tanto le importa a la gente? Sí, fíjate, la evolución de la inteligencia artificial, sobre todo en esta determinación o la detección de fraude, se marca en, digamos, tres ejes clave, que es lo que es la capacidad de procesamiento, la complejidad algorítmica y la adaptabilidad. Hoy ya vemos cómo casos como el de análisis de patrones sospechosos en tiempo real, tenemos scoring dinámicos de transacciones, sistemas de aprendizaje que se ajustan a las nuevas amenazas conforme van apareciendo y viene un salto aún mayor, pues. Hoy con el aumento de la capacidad de cómputo, desarrollo de modelos mucho más sofisticados, la inteligencia artificial podrá no solo detectar anomalías en datos estructurados, sino también integrar fuentes, digamos que no tradicionales, como el conocimiento del usuario, biometrías, señales contextuales externas. Además, hay aprendizaje adaptativo que le permite a los sistemas ir evolucionando casi al mismo ritmo en que los defraudadores cambian la táctica. Pues un aspecto fundamental en muchas brechas de seguridad no proviene solo de ataques externos, sino de errores cometidos dentro de programación. La inteligencia artificial está demostrando que puede detectar y corregir esos errores de manera temprana, superando ya temas tradicionales que se hacían con pruebas de seguridad de humanos, calidad de software y ese tipo de cosas. Con inteligencia artificial se reduce muchísimo estos puntos de entradas de fraude financiero. En mi experiencia aplicando yo que la inteligencia artificial en otros contextos, específicamente en Scouting, como lo mencionaba, eh, he encontrado con la combinación de procesamiento masivos de datos, eh, algoritmos bien diseñados que generan un nivel de precisión y eficiencia más que son impensables, pues. Entonces, la misma lógica aplica al sector financiero. Nos llevará a detectar rápidamente cualquier tipo de fraude y sobre todo cómo prevenirlo de manera proactiva, todos esos fraudes. Excelente, Jesús. Y yo creo que obviamente ustedes lo hablan desde el punto de vista del desarrollo, ¿no? Pero, por ejemplo, para nosotros que somos usuarios comunes, que digamos no tendríamos por qué entender todo el desarrollo complejo que está detrás de la tecnología, para nosotros lo que interesa es, digamos, educarnos e irnos, o sea, ir aprendiendo para desenvolvernos mejor, digamos, en este mundo, ¿no? Entonces te pregunto, Ajá. ¿tú has tenido certificaciones, por ejemplo, en Plaxi? ¿Has desarrollado blockchain en Hackathon con Plaxi en varias oportunidades? Y coméntame, ¿qué ventajas le ofrecería, por ejemplo, la blockchain frente a otras tecnologías tradicionales, por ejemplo, que estamos viendo, o sea, o que vemos o que estamos acostumbrados a ver en finanzas, e inclusive ante las mismas fintech, ¿no? Que digamos vinieron digamos, a digitalizar un poco esas finanzas tradicionales como las llevábamos antes. Coméntame, según estos estudios que has hecho, ¿qué pudieras recomendarnos? Disculpa, Duma, no te entendí bien la pregunta. Ah, ok, disculpa a mí. Mira, eh, ¿has tenido estudios en Plaxi como, o sea, ya has tenido certificaciones en Plaxi como desarrollador de blockchain y has hecho estudios bastante avanzados con respecto a esto? Y ya como estudiante, o sea, que estás desarrollando, ¿qué ventajas crees tú que le ofrece la blockchain?
Hablamos de las ventajas, ¿no? Sí, exacto. Sí. Mira, la diferencia de blockchain, por ejemplo, de a tecnologías tradicionales es que ofrece una fórmula mucho más confiable de seguir y verificar lo que la información, por ejemplo, en una transacción. De manera simple te lo quiero explicar porque, primero porque se registra, lo que se registra pues no se puede borrar, no se puede modificar sin que todo el mundo lo note. Y eso te da confianza y evita los fraudes. Y segundo, pues porque todo queda a la vista en tiempo real, como si fuera una historia compartida al que cualquiera pueda tener acceso de esa información. También porque no depende de una sola entidad. Por ejemplo, en el caso de los bancos depende de una sola entidad, en la parte de blockchain no es así. Depende de varias partes que validan la información al mismo tiempo. Entonces eso elimina esos puntos débiles y genera una mayor seguridad. Como te digo, en palabras simples, blockchain es como un libro abierto y compartido, donde cada página escrita queda grabada para siempre. Es transparencia, es confianza, lo hace especialmente útil para manejar todo el tema de riesgo en sectores donde la información también es crítica. Jesús, gracias por esta respuesta, porque mucha gente lo que necesita es eso, la seguridad para poder, bueno, sabes, invertir en este tipo de tecnologías, o sea, dejar su dinero en manos de este tipo de tecnologías. Y mucha gente, ¿sabes? Necesita a veces escuchar esto es tan importante que nos acabas de decir, porque nosotros, digamos, como embajadores de este tipo de proyectos, lo sabemos, tratamos de todo el tiempo educar a las personas para que lo comprendan, para que lo entiendan, pero nada como que venga de parte de un desarrollador, del que está atrás, creando, que le diga a los usuarios que mira, sí, es seguro, puedes confiar porque estamos haciendo un trabajo detrás de esto súper transparente que todo el mundo puede ver, ¿no? Entonces, Jesús, Sí, así. me gustaría preguntarte, ya que, bueno, has trabajado con múltiples stacks tecnológicos y yo quisiera que me dijeras qué criterios utilizas tú, qué criterios, digamos, técnicos para decidir si una solución necesita inteligencia artificial, si una necesita blockchain, si necesita ambas, o si necesita, bueno, otro tipo de desarrollo especial. ¿Cómo tomas la decisión? Fíjate, cuando uno se enfrenta a un nuevo proyecto, lo primero que hace es analizar la naturaleza real del problema antes de pensar en la tecnología. O sea, como te lo decía anteriormente, pues me gusta recordar esta frase de que blockchain no es la respuesta a menos que sepas o entiendas muy bien la pregunta. Entonces, si el reto exige confianza distribuida, lo que es trazabilidad de información, auditoría inmutable, entonces pues blockchain puede ser la mejor opción. Por otro lado, recurro pues a la IA cuando el desafío está en procesar grandes volúmenes de datos, identificar patrones complejos o automatizar tareas que requieren una adaptabilidad. Y pues en algunos casos pues la combinación de ambas, como también me comentaba, tiene mucho sentido. Por ejemplo, blockchain es capaz de dar confianza y transparencia y la IA pues es capaz de analizar grandes volúmenes de datos y tener una precisión o predicción de las cosas que están ocurriendo en el camino. Entonces, pero ahí están esos dos criterios, pues. Y hay otros criterios que evaluar, por ejemplo, el costo-beneficio. Ejemplo, algunas IA son mucho más caras que otras, la escalabilidad que tenga, algunas regulaciones, pues dentro de cada uno de los países, en algunos casos, pues no permiten pues el utilizar ciertas tecnologías o utilizar la información. Por ejemplo, la Unión Europea es muy celosa con los datos o facilidad de integración de los stacks existentes,
pero sí, o sea, desde el punto de vista técnico también depende mucho de tu personal, si tu personal está capacitado para poder realizar esas acciones y es muy importante pues saberlo para llevar a cabo y no implementar inteligencia artificial porque está de moda. Sí, eso es muy importante porque, y no solamente inteligencia artificial, sino también la tecnología blockchain, ¿sabes? Para muchos todavía sigue siendo muy nuevo, es una tecnología pues de apenas 10, 12 años, pudiéramos llamar, y sabemos que todavía muchas personas no las conocen. Bueno, es nuestro trabajo seguirla dando a conocer. Pero, es como tú dices, saber, y entender qué se necesita para cada área, creo yo que es lo mejor. Porque ahora hemos visto, en muchas cadenas de blockchain, cómo están surgiendo muchos proyectos, todos los días surgen proyectos nuevos, impulsados por inteligencia artificial, pero entonces habría ya luego que estudiar ya esta parte de desarrollo de ustedes, qué tan eficientes son, porque incluso tenemos monedas ya de proyectos de inteligencia artificial que bueno, sabes, de un cero coma nada, como digo yo, ya están posicionadas entre una de las más buscadas por los usuarios. Entonces, estos casos de uso, estos casos de en los que se puede utilizar ambas tecnologías. Yo creo que, y te quisiera preguntar, ¿qué rol deberían tener entonces los contratos inteligentes para que se cumplan, bueno, todas las regulaciones, todo lo del desarrollo en general? Mira, los contratos inteligentes ya han demostrado una capacidad de traducir, por ejemplo, reglas legales o regulatorias en tanto al código que se ejecuta de forma automática, eh, temas de casos sin intermediario, y pues esto abre muchas puertas al tema de transparencia, de auditoría y que son pues eh, que no son fáciles pues de manipular. O sea, ahí tenemos ejemplos de contratos inteligentes para calle C, por todo el tema de identidad de usuario y verificación para cumplir estándares y no violar temas de lavado de dinero, eh, ejecución de condiciones legales, por ejemplo, acuerdos financieros, tenemos préstamos, tenemos seguros, emisiones de tokens, y en cuanto a auditorías, pues nos permite pues tener todo bien regulado, eh, revisiones en tiempo real y no tenemos necesidad de intermediarios. Así que el rol de temas de contratos inteligentes está muy marcado por ejemplos que hoy en día ya se han demostrado sus grandes capacidades. Entiendo, Jesús. Y sé que esta parte técnica es muy importante. Obviamente, ustedes como desarrolladores siempre van digamos, a priorizar en esta área, pero no quiero dejar pasar la oportunidad para preguntarte también si algunas habilidades blandas, algunas, eh, eh, digamos, algunas, sí, habilidades blandas o claves que tú creas que sean importantes para liderar proyectos de inteligencia artificial y blockchain bueno, en estos entornos. En el caso, por ejemplo, de Latinoamérica, eh, que es bastante, digamos, es bastante creciente, o sea, sigue creciendo la blockchain en Latinoamérica. ¿Qué otro tipo de habilidades le recomiendas tú, por ejemplo, a desarrolladores o no, que puedan tener para involucrarse en esta industria? Sí, mira, Edmar, el liderazgo no es una fórmula única, pues eso sí lo he aprendido y pues cada persona desarrolla su propio estilo. Pues sin embargo, cuando hablamos de proyectos pues, de inteligencia artificial o blockchain, hay ciertas habilidades que resultan críticas. Por ejemplo, en la parte técnica tienes que capacitarte muy bien en todo lo que es la parte de integraciones tecnológicas. Eh, Hay que unir el equipo para que trabaje con stacks diferentes.
Entonces, esto también nos garantiza pues cumplir con los requerimientos tanto de seguridad, escalabilidad y cumplimiento de las normativas. Y en lo humano, pues el liderazgo requiere comunicación clara con los stakeholders, digamos, no técnicos. Por ejemplo, de la parte de blockchain es difícil tener, digamos, a un CEO que no conozca la parte técnica, porque por lo general siempre vienen de la parte técnica, pero quizás hay otros roles que por ejemplo, no conocen muy bien la parte técnica y pues hay que tener una comunicación clara con todos los sectores y sobre todo mente con los stakeholders. Por eso, en este tipo de proyectos particulares, em, siempre hay que dominar todo lo que es la parte técnica y la comunicación. Hay otros temas como la empatía, poder adaptarse a los cambios, también son esenciales para traducir pues todo esto en confianza. Sí, Jesús, yo considero, bueno, que igual la comunicación, la educación es muy importante. Y sé que también estás en un tema de comunicación ahora, porque eres co-host de un podcast muy importante centrado en la innovación, en la tecnología y en el desarrollo. Y quisiera que me cuentes qué historias crees tú que todavía no se están contando sobre inteligencia artificial y sobre blockchain. Fíjate, a ver, creo que todavía faltan temas narrativos ya un poquito más profundos en dos áreas claves, pues. La primera es la ética en términos de inteligencia artificial, porque hablamos mucho de potenciar grandes modelos de lenguaje, pero sobre todo este tema de cómo se entrenan, los sesgos que heredan, eh, y todo esto cómo puede afectar a las decisiones críticas que se están tomando hoy en día con inteligencia artificial. Entonces se necesita abrir un poquito más el tema de las conversaciones sobre este tema de transparencia, de responsabilidad y desarrollo de inteligencia artificial. Lo segundo es la inclusión tecnológica, porque a veces damos por sentados también que todos tienen acceso a smartphone, a computadoras, a internet, pero en la realidad muchos países emergentes o con gran parte de la población aún no tienen accesos básicos a este tipo de herramientas y mucho menos a servicios de inteligencia artificial o productos financieros basados en blockchain. Entonces, si no abordamos bien estos puntos, pues ponemos en riesgo ampliar un poquito más la brecha digital. Entonces, en mi experiencia, por ejemplo, en el podcast, me gusta dar voz a temas de historias donde se trata de hablar de temas de innovación, eh, y, y también asegurarnos pues que la tecnología realmente llegue a quienes más lo necesitan y no solo nos centramos en el poder tecnológico que hoy en día puede tener, digamos, un smartphone o una computadora. Excelente, Jesús. Y yo creo que, así como tú dices, igual a nosotros nos hace falta seguir llegando a muchísimas más personas. Creemos que somos muchos en blockchain y realmente somos muy pocos los que nos estamos involucrando en este mundo y bueno, debemos seguir llevando educación y voz a muchísimas más partes, a muchísimos más lugares donde quizá blockchain e inteligencia artificial no solamente son una tecnología nueva, sino que son soluciones importantes a problemas muy graves, como por ejemplo el que no tengan acceso a una educación financiera, a unas finanzas transparentes, ni siquiera estar bancarizados, como en muchos países de Latinoamérica, ¿no? Entonces, Correcto. Jesús, yo, ¿sí? Sí, sí, Dime. sí, correcto. Sí, claro. Entonces, yo sé que tú has sido mentor de equipos, estás facilitando ahorita
información y de verdad no quiero que terminemos el AMA sin que nos cuentes o sin que nos digas. ¿Qué consejo le darías tú a un joven desarrollador que quiere trabajar con propósito en estos temas, en blockchain e inteligencia artificial? Ya nos dijiste en el área técnica, ya nos dijiste en el área de habilidades, pero digamos un consejo más desde tu experiencia, que pudieras decirles, porque quizá aquí hay un nicho que muchos desarrolladores no han explorado todavía, porque, bueno, todavía siguen, digamos, acostumbrados a sus lenguajes de programación tradicionales, pero ¿qué les dirías a esos desarrolladores nuevos? Pues mi consejo sería que no pierdan de vista el propósito. La tecnología de por sí es fascinante, pero realmente lo transformador está cuando lo usamos para resolver un problema concreto, pues que afecta a las personas y a las comunidades. Y ahí es donde el trabajo pues cobra un poquito más de sentido. Para lograrlo, pues es fundamental, obviamente, tener una formación técnica sólida, y en estos casos de blockchain no es tan difícil al mismo tipo de tecnología que utilizamos nosotros en el día a día. Temas de lenguaje de programación son muy parecidos, entonces la parte de la formación técnica es nada más un tema de adaptabilidad por unos días. Por otro lado, no descuidar temas de los power skills que yo les llamo, temas de comunicación, de trabajo en equipo, de adaptabilidad y permitir pues que esto nos inspire a crear soluciones con un impacto muchísimo más real para las personas. En resumen, pues como le digo, aprender, colaborar, eh, no perder de vista a las personas detrás de la tecnología y pues el mejor camino es trabajando con un propósito. Oye Jesús, gracias. Qué tremendo mensaje nos has dejado la noche de hoy. Gracias por acompañarnos en este espacio que todas las semanas estamos tratando de llevar mucha más información y educación a nuestros usuarios. Y creo que hoy, bueno, ha sido excelente. De verdad que ha pasado bastante rápido el tiempo, pero todas las respuestas han sido muy acertadas y creo que va a llegar a nuestros usuarios de una excelente manera. Jesús, Vale. obviamente pudieras colocar aquí en nuestro chat tus redes sociales, tus espacios como el podcast y tu página para que nosotros podamos seguirte, para que obviamente podamos seguir de cerca cómo van los desarrollos en blockchain desde Latinoamérica para el mundo, por supuesto. Y quiero agradecer a todas las personas que nos acompañaron la noche de hoy por estar atentos a estos AMA que bueno, se están haciendo con bastante frecuencia para que ustedes siempre tengan lo mejor aquí en su comunidad de ZChain en español. Muchísimas gracias por acompañarnos. Jesús, no te vayas sin despedirte y sin colocar tus redes en el chat, por favor. Seguro, seguro. Gracias, Edumar. Gracias a la comunidad de ZChain. Y bueno, ya saben, a mí me consiguen como Jalecocho en la mayoría de las redes sociales, principalmente en LinkedIn o en YouTube. Y a través del podcast me consiguen a través de Método Charla en todas las redes sociales. Pero ya te las dejo por allí en el chat. Muchísimas gracias. Feliz noche. Gracias, gracias a todos. Feliz noche.